Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy es un domingo muy especial. Seguimos celebrando la Reforma Protestante como parte del mundo cristiano evangélico. También hoy, siendo el 19º domingo, en el que recordamos y reafirmamos la encomienda de predicar el Evangelio, como comenzó la iglesia evangelística en Jerusalén con el bautismo de los 120 creyentes y que nos alcanza a nosotros hoy. Y también porque hoy en la iglesia metodista es el día del laicado, donde se reconoce a cada miembro de la iglesia. Hoy tenemos unas lecturas muy interesantes para este domingo soleado, después de lluvia y fresco, donde en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versos 27 al 34, el Señor habla de un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel fue una parte llevada a Babilonia después que fueron invadidos, asediados y prácticamente todo destruido, incluyendo el templo de Jerusalén. Una gran parte de la población fue llevada a Babilonia, y estando en Babilonia, ya Dios, después que ellos han pasado esos 70 años en Babilonia, a manera del castigo por haber desviado su mirada de Él, por poner su mirada en otros dioses, Él hace la promesa de un nuevo pacto. Y no un pacto como el que hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto, y Él lo hizo en el Sinaí, sino un nuevo pacto que donde la palabra, donde la voluntad de Dios, donde su ley va a ser escrita en la mente y el corazón de la persona. Ahí en ese nuevo pacto es donde también se enlaza con la advertencia, el recordatorio, el estímulo del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, donde le habla en el capítulo 3, comenzando en el verso 14 y terminando en el capítulo 4, en el verso 5, ya que usted comienza a leer en el capítulo 3, en el verso 14 y sigue leyendo corrido hasta terminar en el verso 5 del capítulo 4, donde Pablo vuelve y les recomienda a Timoteo que predique la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y le sigue encareciendo que predique a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando la gente va a querer oír la palabra de Dios y no va a poder recibirla, sino que lo que van a hacer es que en esa búsqueda van a encontrar un montón de gente diciéndole cosas fantasiosas, diciéndole fábulas y hasta, como yo digo, haciéndole cuentos de viejas. Pero le dice a Timoteo, y eso nos lo dice a cada uno de nosotros, que seamos sobrios, que soportemos las aflicciones, porque hay mucha gente que no tiene idea de lo que significa la persecución por la fe religiosa. Y nosotros tenemos ejemplo de eso, porque cuando usted redarguye a una persona de pecado, esa persona usted se la gana de enemigo. Cuando usted le dice a una persona lo que dice la palabra de Dios y que ellos están haciendo otra cosa, usted se gana enemigos. Imagínense. O sea que cuando Pablo le dice a Timoteo que predique a tiempo afuera de tiempo, que se mantenga la verdad de la palabra y que la palabra de Dios es inspirada, es útil para redarguir, es para que Dios, cuando esa persona se arrepienta, esa persona pueda tener en su mente y en su corazón esa nueva alianza que Dios le prometió a Israel, haciéndola de dos, una sola nación otra vez,
en su corazón y en su mente su ley. ¿Para qué? Para que nadie tenga que enseñarle a nadie. Porque fíjense que cuando el Señor dice de enseñar, el Señor dice, antes de él volver al Padre, que da la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, como le dicen, la gran comisión. Él dice, vayan al mundo, prediquen el Evangelio, bautícenlos, después que se conviertan, que se arrepientan, bautícenlos y enséñeles a que guarde todas estas cosas. O sea que hasta que una persona no se ha arrepentido de pecado, hasta que una persona no ha nacido de nuevo, hasta que esa persona no diga un testimonio público de lavamiento a través del bautismo, usted no puede enseñarle a hablarle las verdades bíblicas porque nunca la va a entender. Pero cuando usted discipula a esa persona está llamada a estudiar la palabra de Dios en su cuarto, a hablar con Dios, a leer la palabra, porque recuerde que Dios dice que Él se le revela a quien Él quiere. Usted, aunque Dios se pueda revelar a través de una persona que esté leyendo con usted o discipulándola, es en el secreto del corazón que Dios se magnifica, que Dios se manifiesta con poder. ¿Por qué? Para entonces proyectar afuera todas esas bendiciones recibidas en el cuarto, porque cuando uno está sola en el cuarto, no solamente para orar y pedirle a Dios sin ton ni son, es para uno crecer en la palabra, es para uno buscar la dirección de Dios, para, como dijo la predicadora esta mañana, para que la palabra adquiera vida, porque nosotros la hacemos vida en nosotros. Entonces, junto con Jeremías 31, Timoteo, en el segundo libro, en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 3 hasta el 14, 4, 5, junto con el Salmo 119, que es donde el Salmo completo habla de las excelencias de la ley de Dios, específicamente en la porción que se llama Mem, de acuerdo al abecedario hebreo, que es del 97 al 104, se une también al Evangelio de hoy, que está en Lucas 18, en los versos del 1 al 8, donde Jesús enseña de la oración. O sea, fíjense, un pacto nuevo con su ley, con su voluntad en la mente y el corazón. Viene de Jeremías. Una encomienda, una recomendación de valorar la palabra de Dios, de hacerla propia, de no desviarse y predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Y a través de la parábola el Señor habla de la importancia de la oración y del tiempo de Dios. Dice así la parábola de la viuda y el juez injusto. Y vuelvo y repito, en el capítulo 18, versos del 1 al 8 del Evangelio de Lucas. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor a los que estaban oyendo y a los discípulos: ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense que es interesante cómo Jesús aquí resalta la importancia de la oración con la actitud de un juez corrupto, de un juez que se da el lujo, ¿verdad? Que de esos hay mucho hoy, de no hacerle justicia a la gente. La gente va cada rato, lleva todos los papeles y lleva los testigos y tiene inclusive hasta abogados defensores que son muy buenos a veces
excluyendo a los que solamente trabajan por el salario. Y sin embargo, él se preciaba de no hacerle justicia a la mujer. Pero un día él decidió, para que ella no lo siguiera molestando, voy a salir de ella, voy a hacerle justicia para que no agote mi paciencia. Porque yo como quiera no le temo a Dios, ni tampoco tengo que ver con ningún ser humano, con ningún hombre. Sin embargo, esa experiencia, ese ejemplo que pone Jesús, que hoy muchos jueces están pervirtiendo, que en lugar de cumplir su deber en hacer justicia, de buscar la dirección de Dios para discernir de acuerdo al caso que tienen enfrente, ahora hay muchos jueces que quieren gobernar países por encima de los presidentes elegidos. Y eso trae caos. Un juez tiene su lugar bien limitado a su corte y debajo de la sombrilla al tema que la corte se refiere, pero no traspasar esos límites para pensar que puede dirigir un país, y como bloqueando las decisiones de un comité ejecutivo, del ala ejecutiva, que es donde viene la presidencia y la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque eso es corrupción, porque está violando primero sus funciones, segundo está actuando con altanería, y tercero está desvirtuando lo que es la verdadera justicia. Y la justicia se supone que un juez existe para defender las leyes que hace un Congreso y castigar a quienes la violan. Fíjense, y hasta donde hay jurado, el jurado también tiene una responsabilidad parecida. Se elige un número determinado de jurado, de personas para conformar un jurado, y se espera que esa gente sea íntegra, que esa gente escuche cada una de las partes para poder en discusión decidir justicia, no intereses, y no tampoco como hacen algunos que son expertos en descubrir quiénes son los jurados para poder manipular a esa gente y a veces hasta extorsionarlas para que un jurado no pueda llegar a una decisión unánime. O sea que fíjense por dónde anda la justicia tan corrupta hoy en día en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, no solamente en República Dominicana, no solamente en Europa, sino en el mundo entero, donde están todos esos dirigentes que se han inventado las Naciones Unidas, la OTAN, la OEA, el BRICS. Toda esa gente está buscando su propio interés, no están actuando con justicia, porque siguen oprimiendo al pueblo, porque siguen acosando al pueblo, porque siguen despojando al pueblo. Pero el dinero del pueblo sí lo necesitan, ¿verdad? Y si no lo da el pueblo, también castigan al pueblo. O sea que fíjense por dónde anda de mal la justicia humana, que fíjense cómo Jesús la pone de ejemplo. No dejen de orar, porque la palabra dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Santiago nos recuerda que muchas veces no se recibe lo que se le pide a Dios porque no se sabe pedir, porque se está pidiendo para cosas personales, para cosas que son inútiles y a veces hasta para hacerle daño a otro. Sin embargo, Él nos dice a nosotros y nos confirma que el Señor tiene conocimiento antes de que se lo pidamos de lo que nosotros necesitamos, y Él nos lo da. Y cuántas cosas no nos da Dios que uno ni se da cuenta, que hasta uno hasta la pensó, aunque no abrió la boca, uno ni la pensó, pero Dios, que conoce el corazón y discierne los pensamientos, ya sabe de que tenemos necesidad y la provee. Fíjense que cuando Jesús invita a Santiago, a Pedro y a Juan a que lo acompañen mientras Él va a orar, y Él viene y los encuentra durmiendo, ¿qué le dice Él? Velen, oren para que no caigan en tentación. Y cuando los discípulos le dicen, porque lo ven a Él irse a orar y apartarse, le dice, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que dice en sus palabras la oración que Jesús enseñó? La que todo el mundo tiene como modelo y la que muchos repitan como papagayo. No me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Aunque lo dice plural, usted hágalo personal, porque a usted no le importa lo que pase al frente. A usted lo que le toca es predicarle al que está enfrente, para que si está mal, corrija su camino y busque de Dios. Pero usted tiene que pedirle a Dios que le ayude a orar, a velar, para no caer en tentación. Porque como decía muy bien la predicadora esta mañana,
de la importancia de la palabra de Dios, que es la que Dios pone en la mente y el corazón y ya no se va a necesitar. Como dice Jeremías, que se lo dice Dios a Jeremías para que se lo diga al pueblo en esa nueva alianza que él va a hacer, que ya nadie va a necesitar que nadie le esté explicando a nadie lo que dice la palabra de Dios. Y yo reafirmo lo que dice el reverendo John Wesley, que eso de hermenéutica, de interpretación bíblica, esos son inventos humanos para estar diciendo lo que la palabra de Dios quiso decir. Y cuando usted viene a ver, no dijo nada. ¿Por qué? Porque es el humano acomodando a su conocimiento humano, recibido de otros humanos, distorsionando la palabra de Dios. Y John Wesley dice que la misma palabra de Dios se interpreta a sí misma. Por eso es que la importancia, y yo lo repito, de la concordancia bíblica y también de los diccionarios bíblicos, donde buscan con fidelidad enseñar lo que quiere decir Dios y una sola palabra en toda la Biblia donde usted la encuentra, en las diferentes situaciones y eventos. Así que Dios dice que Él, para revelarse en aquellos que vienen a ser parte de su pueblo, escogido, como lo dice Pedro en su carta a la iglesia, que nosotros somos un nuevo linaje, un real sacerdocio, escogido e injertado al pueblo de Israel, a la nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, para predicar la palabra de Dios, que es la que le enfatiza Pablo a Timoteo, que nunca deje de predicar, porque Pablo dice así en el verso 16 del capítulo 3, en la segunda carta que le escribió: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Y le sigue diciendo en el capítulo 4, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, pero nunca dejes de predicar. Mantente sobrio, soporta las aflicciones. ¿Cuáles son las aflicciones? ¿Una enfermedad? No, una de las aflicciones es ver cómo la gente se pierde. Eso aflige el alma cuando usted le predica a la gente y la gente se burla. Cuando usted le dice a la gente que busque la vida santa en el Señor y la gente lo que quiere es que otros le busquen dinero para transformar su cuerpo en lo que no son. Y la gente se pone enemiga suya cuando usted le dice que matar un embrión que ya está fecundado en el ovario de la mujer, porque ellas se creen que ese cuerpo es de ella. No, ese cuerpo no es suyo, ese cuerpo le pertenece a Dios, porque usted está vivo hasta que Dios no le quite el soplo de vida. Así que cuando uno habla de esas cosas, uno está hablando la palabra de Dios, y claro, eso trae aflicción porque se están perdiendo y se convierten en enemigos de Dios, pero uno no puede dejar de predicar. Eso es lo que dice que uno tiene que aprender. El Salmo 119 nos dice en los versos del 97 al 104, nos dice que nosotros debemos amar la ley de Dios. Y como dijo la predicadora, no solamente leerla, no solamente conocerla, no solamente saber de ella o aprenderse de memoria unos textos bíblicos para contienda o para estar discutiendo, para darle al otro con la Biblia por la cabeza. No, hacerla parte de la vida integral suya. Ahí es donde la palabra de Dios está en la mente y el corazón. Después que usted se arrepiente, después que usted es bautizado y que usted es ungido, ¿para qué? Para, como dice Pedro, como real sacerdocio, como nación santa, usted predicar el evangelio afuera de tiempo y en el tiempo preciso que Dios lo ponga, como le dijo Pablo a Timoteo. Así que Dios, en su bondad, recalca y nos enseña a nosotros la importancia de estar conectados a Él con la oración todo el tiempo. Nunca dejar de orar. Y no solamente, hermano, piense en orar cuando a usted le duele un dedo. No solamente ore cuando usted quiera hacer un viaje y no tenga el dinero, no. Ore a Dios dándole gracias, porque usted está vivo, porque usted está inclusive hasta mejor que muchos que están mal hoy.
Dele gracias a Dios por la tranquilidad, dele gracias a Dios por la comida que tiene, hasta por la ropa que tiene de más. Pero no olvide siempre recordar que hay un deber de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El hecho de que la iglesia metodista esté hoy siendo el tercer domingo del mes de octubre, que tiene una historia preciosa, hermosa, en la que se reconoce cada miembro de la iglesia, ahí se ve retratado lo que es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Pero no para estar saltando y adorando solamente en el templo y viniendo a exhibirse o viniendo a criticar o venir vacío y salir vacío. No, o llenar la cuota del domingo, no, sino para predicar viviendo en santidad, obedeciendo esa palabra de Dios que Dios ha puesto en su corazón. Nosotros tenemos un deber. Estamos en la Reforma Protestante y no podemos olvidar la importancia que Martín Lutero encontró que las autoridades de la iglesia, que ya era la fe cristiana, convertida en una institución arropada por el imperio babilónico, mire, de Constantino, estoy pensando en Babilonia con el pueblo de Israel, de Constantino, primero con Constantino, y después con el otro emperador que fue la que la declaró, Dionisio, la declaró oficial, la religión oficial del Imperio Romano, antes de que ella fuera, y aún durante ella lo fue oficial, la institución. Martín Lutero quiso que la iglesia volviera a la palabra de Dios, no desbaratar la iglesia. Martín Lutero nunca se fue del templo, nunca se fue de la iglesia, sino que volviera a la verdad bíblica, a la raíz. Y nosotros tenemos que orar por aquellos que están caminando otros caminos y no en el camino que lleva a Dios, al único Padre que tenemos, que es Dios, que es Jesús en el que se revela. Nosotros tenemos que mantener nuestra vida ceñida a la palabra de Dios, que es la que nos indica cómo debemos vivir la santidad y cómo debemos vivir agradando a Dios para que otros se salven. Acuérdese, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El tiempo de Dios es perfecto. Y Él dice que aunque haya jueces injustos, aunque hayan jueces corruptos, aunque hayan jueces que pertenezcan a partidos políticos y les paguen para impedir que la justicia se lleve a cabo, no olvide que Dios es soberano, que Dios es sobre todo ser humano y que no importa lo que el ser humano decida, piense o haga, porque la voluntad de Dios siempre será la última palabra. Como dice la hermana Fanny, que nunca la voy a olvidar, de Corona, arriba de Dios no vive nadie. Y como dice el mismo Señor, aunque pase el cielo y la tierra, aunque pasen los siglos, la palabra de Dios permanece para siempre. O sea que a nosotros nos toca ahora. ¿Cuántos no se están muriendo ya? Pero la palabra de Dios seguirá corriendo. ¿Por qué? Acuérdense cuando Jesús entró a Jerusalén para la última parte de su ministerio y vida terrenal, mientras la gente cantaba victores y diciendo, bienvenido el que viene en nombre del Señor, Hosanna, ellos le decían a los sacerdotes, mira, calla esa gente. ¿Y qué le dijo Jesús? Que si ellos se callaban por hacerle la gracia a los sacerdotes que les molestaba, como este juez con esta viuda, las piedras entonces se levantan y lo harán. O sea que si usted no cumple con su deber, hay 20 que lo harán. Y la palabra seguirá glorificando hasta que Cristo venga. Ahora, cuando Jesús dice que pronto Él hará justicia a los que le claman día y noche, en el tiempo perfecto, y lo que verdaderamente se necesita, y lo va a glorificar a Él. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Recuérdense que si usted lee la palabra, el Señor le va a llevar a descubrir que el Señor primero se lleva a su iglesia antes del venir, porque está el rapto de la iglesia, donde hay dos acostados, uno será dejado y el otro será llevado, donde dos habrán trabajando en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. O sea que cuando la iglesia venga con el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos, mire hermano, procure que aunque sea, usted sea de los que tienen un poquito de fe en la tierra cuando el Señor venga. Así que Dios te bendiga este día del laicado metodista, a cada miembro de la iglesia, no importa cómo se llame la denominación,
Siéntase bendecido de Dios, porque Dios lo tiene con un propósito como parte de su sacerdocio real en esa nueva alianza que Él le prometió al pueblo de Israel, donde su palabra está en la mente y en el corazón para vivirla, para ser agentes de justicia, agentes de cambio para vida eterna. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz tarde.